Ya estaremos dando comienzo, ¿cierto?, a nuestra quincena 14, que bueno, como ustedes saben, comenzó ayer, 9 de noviembre, y esto va a abarcar hasta el 27 de noviembre durante el periodo de 3 semanas, en donde ya terminaremos de ver nuestro objetivo de aprendizaje 4, que es resolver sistemas de ecuaciones lineales, eh, específicamente lo que es el método de resolución de reducción y la regla de clave. Ya tanto para resolver sistemas de ecuaciones directamente planteados y a través de problemas de la vida cotidiana. Entonces, dentro de todas nuestras indicaciones generales, ¿cierto? Tenemos los enlaces de los textos, ya sea el texto del estudiante como del cuaderno de ejercicio, para que lo puedan tener de manera digital en caso de necesitarlo. Así como ya lo hemos visto otras veces, ¿cierto? Ante cualquier duda me pueden contactar a mi correo electrónico, y la actividad es importante que sea enviada al mismo correo dentro de los primeros 15 días hábiles para que si no se atrasen con otras actividades que ya tengan, y además en caso de tener actividades pendientes también lo pueden hacer. ¿Ya? Así que se están recibiendo y recepcionando todas las actividades anteriores también de quincena anteriores. ¿Ya? Y importante también realizar actividades durante un horario establecido, ¿cierto? Generar un horario apto, ojalá puede ser después de la misma clase, como para poder tener la materia fresquita y poder ir desarrollando las actividades. ¿Ya? Bueno, y participar en las clases, ustedes saben, vamos a tener clases todas las semanas. Durante las 3 semanas vamos a tener la clase. Bueno, hoy nos corresponde ver lo que es el contenido, y las otras clases va a ser de ejercicio, y la última van a ser como aclaraciones de dudas finales. ¿Ya? Así que importante acceder siempre desde el correo institucional, ya que con eso ustedes pueden acceder libremente a la clase, ¿cierto? Sin ninguna autorización extra. Y vamos a pasar lo que es a las instrucciones de la actividad. Ya, como ustedes saben, el día, bueno, eh, hoy día nos vamos a enfocar en el primer ítem, donde vamos a analizar las páginas 115 y 116 del texto del estudiante. Vamos a ver, ¿cierto?, lo que son las definiciones de estos nuevos conceptos, de estos nuevos métodos de resolución, y vamos a trabajar con ellos. Ya vamos a ver unos ejemplos que ahí aparecen, vamos a ver las definiciones y vamos a ver si alcanzamos a trabajar con alguna actividad, ¿cierto? Y vamos a ver brevemente cuáles van a ser los ejercicios que van a desarrollar ustedes para poder ir avanzando. Bien, así que sin ir más allá, vamos a nuestro texto del estudiante, que aquí ya lo tengo listo, y nos vamos a ir a lo que es la página 115, ¿ya? Que parte acá, bueno, todo, ¿cierto? Recordando que va en el marco de lo que es los sistemas de ecuaciones. Ya recordemos que nosotros en nuestra quincena anterior, que en este caso fue la quincena 11, en donde nosotros vimos los primeros dos métodos de resolución, que fue el método de igualación y el método de sustitución. Ya ahora nos corresponde ver un tercer método, ya que trabaja de la misma base, a partir, ¿cierto?, de un sistema de ecuaciones, y este método, ¿cierto?, nos permite también llegar a la solución. Ya en este caso podemos usar el mismo tipo de sistema de ecuaciones, ya, pero vamos a tener unos pequeños pasos, ¿cierto?, que quizás para algunos nos va a favorecer, ¿cierto? El trabajo, quizás lo vamos a poder desarrollar de una manera más rápida, ¿ya? O de otros casos quizás nos va a convenir usar otro método. Entonces, lo bueno es que acá vamos a tener muchos métodos para desarrollar, y nosotros tenemos que buscar cuál es el que más nos acomoda, igual dependiendo del sistema que nos estén planteando. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, primero la definición que aquí aparece. Vamos a analizar los pasos que hay que hacer para cada una para poder plantear la resolución,
y vamos a analizar los ejemplos que aquí aparecen, y en el caso de no poder analizar de mejor manera, vamos a tener nuestra pizarrita para poder hacerlo nosotros de una manera más directa. Bien, entonces vamos a tener que considerar lo siguiente. Ya. Ahora, como los pasos para desarrollar un sistema de ecuaciones por método de reducción son como los siguientes. Número uno dice que hay que multiplicar una o ambas ecuaciones del sistema por números tales que para una de las incógnitas obtienes coeficientes numéricos que son inversos aditivos o iguales. ¿Ya? Bueno, antes que esto, primero es importante destacar que el sistema de ecuaciones debe estar ordenado. ¿Ya? Debemos tener las x, después las y y finalmente los igual a un número. ¿Ya? Eso antes de poder hacer cualquier tipo de paso como multiplicar, ¿ya? O dividir una o ambas ecuaciones. ¿Ya? Bueno, paso 2. Sumar o restar ambas ecuaciones de manera que una ecuación, o sea, de manera que el resultado sea una ecuación con una sola incógnita. O sea, poder anular una de las dos letras, ya sea x o sea y. Número 3, resolver la ecuación con una incógnita que resulta del paso anterior. Y finalmente, número 4, retrasar la solución de la ecuación en una de las ecuaciones del sistema y resolver la ecuación obtenida para la incógnita restante y luego verificar las soluciones. ¿Ya? Eh, Se ve como algo extraño, distinto, lo vamos a ejemplificar, ya lo vamos a revisar todo lo que aquí aparece para que ustedes vean de qué manera se va haciendo todo esto. ¿Ya? Bueno, acá aparece una problemática, ya donde aparecen dos balanzas que las vemos totalmente equilibradas y vemos que tenemos tres objetos. Tenemos cubos, tenemos cilindros y tenemos esferas. Lo único que sabemos es que la esfera pesa 1 kilo, pero nos falta averiguar cuánto pesa un cubo y cuánto pesa un cilindro. ¿Ya? Esa es como la problemática que tenemos acá. Entonces, se plantea un sistema de ecuaciones, que en este caso es el que tenemos acá, eh, y se busca poder encontrar, ¿cierto?, el volumen, que acá lo hace. Y lo que nosotros vamos a hacer, que acá la verdad es que no aparece la resolución tan, a veces muy lineal. Entonces vamos a tomar nuestro sistema de ecuaciones, que es el que tenemos acá directamente, y lo vamos a trabajar resolviéndolo aparte. Ya vamos a una pizarrita y lo vamos a hacer acá para que se pueda entender de una manera distinta. ¿Ya? No vamos a utilizar ni X ni Y en este caso, vamos a utilizar A y B. Ya, en realidad es lo mismo, solamente, o sea, no cambia nada en realidad. Ya, podemos usar cualquiera de las dos letras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es saber de que esté ordenado. ¿Ya? Nosotros vemos acá que, por ejemplo, acá ambas son A, por lo tanto va a estar ordenadito. Ambas son B, va a estar ordenadito. Y finalmente en el resultado tenemos puros números. ¿Ya? Eso es como lo primero que hay que chequear. ¿Ya? Eso es como antes de. Porque de repente puede ser que primero esté la B y después la A, y arriba esté la A y después la B. Entonces, ante esas situaciones es mejor siempre ordenar. O sea, independiente que sea X, Y, Z, R, A, B, C, lo importante es que si por ejemplo tenemos la primera ecuación que dice A, B y número, después la otra diga A, B y número. ¿Ya? Independiente que sea más, menos, eso se va arreglando durante el camino. Bien. Entonces, luego de que ya tenemos lista nuestra, que vemos que esté ordenado, tenemos que multiplicar, tenemos que amplificar nuestras ecuaciones. Podemos multiplicar solamente una ecuación o podemos multiplicar las dos ecuaciones, pero hay una condición que se debe cumplir acá, que es como, entre comillas, lo difícil de este método. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer acá es buscar nuestros números queden iguales, ¿ya? Nuestros coeficientes queden iguales. ¿Ya? Y eso es como lo que se busca
en este método de reducción. ¿Ya? Porque el nombre lo dice, tenemos que reducir, ya tenemos que reducir de dos letras a una, ¿ya? Y para poder reducir de dos letras a una, tenemos que hacer que la A se elimine o que la B se elimine. Entonces, lo que vamos a hacer acá va a ser multiplicar por un número tal de que ambos coeficientes queden iguales, o sean inversos aditivos. ¿Ya? Obviamente uno tiene que ser más y menos, y lo otro es que ambos sean iguales. El tema va a ser que, por ejemplo, si yo observo los coeficientes, yo el 4 que tengo acá arriba, vamos a cambiar acá. Por ejemplo, yo acá este 4 no lo puedo multiplicar para que me dé 3, ¿cierto? Y el 3 tampoco lo puedo multiplicar para que me dé 4. ¿Ya? Ahí ya tengo como un primer, lo mismo acá, el menos 3 para que me dé menos 4 y el menos 4 para que me dé menos 3. Ya, eso es como un primer problema, porque por lo general siempre cuando uno trabaja con este tipo de sistemas de ecuaciones, uno siempre tiende a tener al menos una letra, la cual al multiplicar da la otra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo, no sé, puede haber tenido un 2a, porque lo multiplico por 2 y me da 4. Es por lo general siempre uno busca eso, ¿ya? Pero en este caso no se da, entonces lo que hay que hacer es multiplicar, eh, es como multiplicar por los coeficientes cambiados. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo acá tengo un 4, si lo multiplico por 3, es lo mismo que tener 3 por 4, ¿cierto? Porque recordamos que las multiplicaciones son conmutativas. Entonces, imaginemos que yo quiero eliminar la A. Ya eso va a ser como mi objetivo principal. ¿Ya? ¿Puedo eliminar la B? Sí, lo puedo hacer. ¿Ya? Pero en este caso vamos a eliminar la A como ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo el 4A y lo multiplico por 3, y lo multiplico por 3, si yo digo 4 por 3 me va a dar 12, ¿cierto? Me va a dar como resultado 12A. ¿Sí? Ahora, si el 3 lo multiplico por un número, ¿me puede dar 12? Sí, ¿cierto? Entonces, lo bueno de hacer esta multiplicación por 3 y no haber multiplicado por 2, o haber multiplicado por 1, o haber multiplicado por 10, era buscar un número por el cual yo podía multiplicar y obtener en este caso 12. ¿Ya? Por eso dije 4 por 3, 12, porque yo sé que después voy a multiplicar 3 por 4 y también me va a dar 12. Entonces, de cierta manera me va a ayudar, y voy a poder encontrar dos números iguales, ya que si no lo pude encontrar antes, de esta manera sí o sí se va a encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo 4 por 3, 12, y acá voy a decir 3 por 4. Lo voy a escribir un poquito más a la derecha porque igual va a haber un cambio después aquí, y también me va a dar 12. ¿Ya? Ya, eso es como en primera instancia. ¿Ya? Ahora, la idea principal entonces, en un comienzo, es que dos letras queden, entre comillas, iguales, eh, y que cuando estas sean iguales, yo las pueda sumar o restar para que se eliminen. ¿Ya? Por eso se llama reducción. Eh, entonces, lo que vamos a hacer acá es multiplicar, pero vamos a multiplicar toda la ecuación, ¿ya? Esto yo lo hice al principio para que vean el tema de cómo se eliminaba. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que este 3 va a multiplicar al 4a, ¿ya? Va a multiplicar al 3b negativo y va a multiplicar al 5, ¿ya? Eso es como lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Amplificar. Ahora, el número por el cual yo voy a amplificar es algo personal, ¿ya? Yo puedo amplificar por 3, por 6, por 10, eso va a depender mucho de los números que yo tenga y de lo que yo elija. Ahora, mientras menos amplifique, va a ser mucho mejor porque voy a trabajar con números más pequeños. No obstante, si yo amplifico por números grandes, también me va a resultar, ¿ya? Igual voy a poder llegar al resultado, el resultado va a estar bueno, ¿ya? Pero voy a tener que trabajar con números más grandes solamente. Entonces,
Yo en este caso, por ejemplo, voy a tener 3 por 4a me va a dar 12a, luego más por menos va a ser menos, y voy a tener 3 por 3, 9b, ¿ya? Y eso me va a dar como resultado 3 por 5, 15. Ya, aquí ya dejé lista mi primera ecuación. ¿Ya? Si se fijan, yo ya la amplifiqué por 3, me quedó lista, y tengo que ahora amplificar la segunda ecuación. ¿Ya? Y para esta segunda ecuación, que es la que tenemos acá, nuestra ecuación 2, esta la voy a amplificar por 4, pero la voy a amplificar por 4 negativo. ¿Ya? Alguien dice, pero ¿por qué negativo y no positivo? Y la razón es básicamente porque al amplificar por 4 negativo, voy a generar de que en este caso mi 12A quede con signo contrario para que después yo pueda sumar y se elimine. ¿Ya? Recordemos que acá tenemos que buscar, como decía en el libro, yo tengo que buscar que mi ecuación obtenga inverso aditivo. ¿Ya? Pueden ser iguales, pero al ser iguales tengo que restar y al final la resta de repente se puede complicar. Entonces, para no generar ningún problema extra, lo que yo puedo hacer es buscar inverso aditivo para que al sumarme de cero. Básicamente es eso. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, eh, igualmente, como lo hice anterior, voy a multiplicar el menos 4 por el 3, voy a multiplicar el menos 4 por el menos 4b, y voy a multiplicar el menos 4 por el 2. ¿Ya? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Yo tengo, bueno, menos por más va a ser menos. ¿Ya? Voy a tener menos 12a, luego menos por menos me va a dar más, me voy a tener 4 por 4b, 16b, y finalmente menos por más es menos, y 8 por, o sea, perdón, 4 por 2, 8. Y aquí vamos a tener, ¿cierto?, nuestro nuevo sistema de ecuaciones. ¿Sí? Listo. Entonces, si se fijan, ahora vamos a tener un sistema de ecuaciones que va a ser equivalente. ¿Ya? Este sistema de acá es equivalente con el de acá, ¿ya? Puesto que al amplificar no estamos como modificando el resultado en sí. ¿Ya? Independiente que uno se multiplique por un número o por el otro, eso igual es importante mencionar, ¿cierto? Aquí nosotros estamos amplificando cada una de las ecuaciones de manera independiente. ¿Ya? No es necesario multiplicar por el mismo número. ¿Ya? Por lo general siempre uno multiplica por el número invertido. Si arriba tengo un 4, abajo voy a multiplicar por 4. Si abajo tengo un 3, arriba se multiplica por 3. ¿Para qué? Para que dé el mismo número. Entonces ahora, luego de que tenemos todo nuestro sistema nuevo listo, lo que vamos a hacer es sumar. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá, vamos a sumar ambas ecuaciones, y vamos a tener nuestro resultado acá abajo. Entonces, fíjense bien aquí, aquí ya tenemos la rayita lista, y aquí se viene la magia. ¿Por qué? Porque vamos a tener 12a menos 12a me va a dar como resultado 0, ¿cierto? Eso es como lo que uno busca. ¿Ya? Este es como el objetivo del método de reducción, ¿ya? Que una de las dos letras me dé 0. Luego, si yo tengo 16b y le resto 9, eso me va a quedar positivo, ¿cierto? Porque el 16 es más grande, y esto me va a dar 7b. Y finalmente, yo acá, en este caso, sumo 15 más menos 8, y voy a tener que, obviamente, restar, y me va a quedar positivo, y eso me va a dar 7. Si se fijan, el hecho de amplificar y sumar convirtió todo mi sistema de ecuaciones en una ecuación con una sola incógnita. Ahora ya no tengo A y B, sino que solamente tengo B. Entonces a mí me queda como resultado un 7b igual a 7. Y lo bueno de este método es que al finalizar uno va a tener que resolver sistemas, o sea, va a tener que resolver ecuaciones que son fáciles
y son casi inmediatas, puesto que acá simplemente uno tiene que escribir, en este caso 7 partido en 7, y nos va a dar el resultado casi inmediatamente. Entonces en este caso b va a ser igual a 1. ¿Se fijan? Y luego de que yo tengo el b igual a 1, ustedes, bueno, como ya conocen el siguiente paso, simplemente uno el b lo reemplaza en una de las dos ecuaciones y después saca el valor de a. Entonces, eh, cuando yo tengo que utilizar cierto este método, yo, o sea, personalmente lo considero uno de los métodos más fáciles y más rápidos que se pueden utilizar para poder desarrollar sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Puesto que si bien es cierto hay que pensar un poquito y analizar antes de, luego de que uno toma la determinación por qué número amplificar y lo hace, el resto es súper fácil, porque sumar y después despejar queda demasiado fácil. Entonces ahora, a ver dónde vamos a colocar esto. A ver, esto lo vamos a dejar aquí. Me está molestando. Ahí. Vamos a dejar. Y vamos ahora a reemplazar b en una de las dos ecuaciones. Imaginemos que vamos a reemplazar el b en la... Ya, vamos a reemplazar en la primera. Entonces vamos a reemplazar el b acá y vamos a tener 4a menos 3b es igual a 5. Entonces vamos a tener 4a menos 3 por 1, ¿cierto? Que era el valor de b. Y eso nos va a quedar 4a menos 3 igual a 5. Y eso nos queda 4a igual a 5 más 3, 8. Finalmente a es igual a 8 partido en 4. Y al dividir nos quedaría que a es igual a 2. Por lo tanto, ahí yo tendría mi solución b igual a 1 y a igual a 2, ¿cierto? Y ya tenemos, ¿cierto?, nuestro problema resuelto. ¿Ya? Recordemos que la solución la podemos escribir, bueno, de varias formas, ¿ya? Pero una como de las más como cuando utilizamos x e y, ¿cierto? Es colocar, en este caso, la a como término x y el b como término y, ¿ya? Y sería como nuestra solución, que por lo general no vimos, ¿cierto?, el método de gráficos, ¿cierto?, en esta oportunidad por un tema de priorización curricular, pero, ¿cierto?, uno siempre una solución de sistema de ecuaciones va a corresponder a la intersección, a un punto, ¿cierto?, donde intersectan dos rectas. Ya recordemos que cada una de estas es una recta en el plano y al intersectarse encontramos la solución de ambas. Entonces por eso uno siempre de repente lo tiende a simbolizar siempre como un punto. Bien, y este es como el famoso método de reducción. Es un método bastante fácil en su desarrollo. ¿Ya? Es difícil porque de repente no es directo el encontrar por cuánto multiplicar, ¿ya? Pero si nosotros somos bien eh, buenos en encontrar estos numeritos para amplificar, el resto del ejercicio es súper fácil, ¿ya? Entonces, yo creo que acá va a estar como la lógica, ¿cierto? Va a ser esa, encontrar por cuánto amplificar para luego sumar. Y así el método va a ser mucho más fácil. Y de hecho es mucho más rápido que sustituir, es más rápido que igualar, ¿cierto? Porque no vamos a trabajar casi nunca con fracciones. Profesor, ¿Sí? cuando se refiere ahí a sumar las ecuaciones, ¿es solamente juntar los términos semejantes? No, básicamente acá, o sea, que acá es sumar. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Tengo que sumar el 12a
positivo con el 12A negativo. Y acá literalmente sumar. Entonces me queda 12 más menos 12, 0. ¿Ya? Cuando yo digo acá sumar, tengo que sumar el menos 9b más el 16b. Entonces, al hacer esta suma, como son de distintos signos, me va a quedar 7b. Y acá es sumar el 15b, o sea, el 15 más menos 8. Entonces, literalmente, cuando yo coloco acá sumar ambas ecuaciones, yo tengo que sumar el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo. Pero siempre, obviamente, la suma en este caso va a ser, claro, en términos semejantes, ¿cierto? Por eso la idea acá es ordenar. ¿Ya? Siempre primero las A, después las B, después el número. O si nosotros trabajamos después en el libro, primero la X, después la Y y después el número. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a este paso, nosotros ya tengamos todo ordenadito y podamos sumar, obviamente, los términos semejantes, ya que en este caso A con B no se pueden sumar. ¿Ya? Pero esa es como la, la lógica de decir sumamos ambas ecuaciones, ya que en realidad acá lo que hacemos, ¿cierto?, es sumar todo con todo. ¿Ya? Y como ya las tenemos ordenadas como un sistema de ecuaciones, la podemos sumar de manera vertical, ¿cierto? Y aquí directamente siempre lo que vamos a hacer es buscar que una de las letras se eliminen, que en este caso nosotros quisimos eliminar la A, y el resto va a quedar directo para despejar. Ahora, si alguien quiere eliminar la B, no hay ningún problema. Simplemente tienen que multiplicar por 4 y abajo por 3 y hubieran eliminado la B sin ningún problema y después se despeja la A. Pero como les digo yo, en este ejemplo quisimos hacerlo con la letra A y así obviamente llegar a la respuesta. Ahora, la forma en cómo ustedes eh, lo hagan, por ejemplo, despejando la A o despejando la B, amplificando por 3 por 4 o amplificando 30 menos 40, el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? De hecho, si nosotros nos vamos al libro, vemos que en el libro lo que hizo fue multiplicar por 3 menos 4. Claro, efectivamente hizo lo mismo. Ya multiplicó por 3 menos 4 y llegó que la B era 1 y después reemplazó y llegó que la B era y que la A era 2. ¿Se fijan? Entonces llegó exactamente a lo mismo que hicimos nosotros. Ahora, obviamente acá el libro, como les digo yo, lo está haciendo de manera lineal, un poco más rápido, ¿ya? Y de hecho como que nos muestra todos los pasos, por eso le quise yo hacer por separado. Pero lo que sí es importante destacar es que si nosotros vamos enumerando los pasos que aquí se mencionan, primero multiplicamos una o ambas ecuaciones, eso va a depender qué es lo que yo quiero amplificar, por números tales que una de las incógnitas de los coeficientes numéricos sean inversos aditivos o iguales. O sea, lo que uno busca es esto, que una es de 12 y la otra de menos 12. ¿Ya? Ojalá inverso aditivo, porque es lo más fácil. Porque para después simplemente uno suma y da 0. Ahora, si uno no encuentra el inverso aditivo y encuentra que queden números iguales, por ejemplo, que sea 12 y 12, ahí lo que uno tendría que hacer es restar. Pero ya el hecho de restar, en algunas situaciones se nos va a complicar el hecho de restar, por ejemplo, menos 9 menos 16. Entonces, para no generar ese tipo de problema y quizás generar algún posible error, es mejor buscar el inverso aditivo y después sumarlo. Entonces, yo lo encuentro mucho más cómodo. ¿Ya? Y luego sumar o restar ambas ecuaciones de manera que una incógnita se elimine, ¿cierto? Y quede solamente una, y luego resolver la ecuación de la incógnita del paso anterior, que en este caso fue resolver y llegar a lo que valía D, y después reemplazar la solución de la ecuación en una de las ecuaciones del sistema y resolver la ecuación obtenida para la incógnita restante. Y tenemos acá. Bueno, y finalmente sería como último paso verificar las soluciones. ¿Ya? Bueno, y en este caso nosotros no las verificamos en realidad. O sea, si nosotros queremos verificar rápidamente, el A vale 2, el B vale 1, 4 por 2 es 8, menos 3, 5, ¿cierto? Porque 3 por 1 es 5. Y acá tendría 3 por 2, 6, eh, y 4 por 1 es 4, y 6 menos 4 es 2, entonces también cuadra. ¿Se fijan? En ambos valores, si yo reemplazo el A por 2 y el B con 1, nos da los resultados correspondientes. Entonces ahí nosotros podemos hacer automáticamente nuestro comprobar directamente, ¿cierto? Con los numeritos, si es que las soluciones dan o no dan.
Y ese es como el método de resolución. Igual vamos a ver otro ejemplito más tarde, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver en el segundo método, ¿cierto? Para no atrasarnos. Entonces, método de resolución, tenemos la manera en cómo se hace, tenemos el ejemplo y finalmente vamos a ver esta regla de acá, que se llama, bueno, método de Kramer o la regla de Kramer. También se le denomina de esa manera, en donde nosotros vamos a tener que ordenar, ¿ya? Y esto es importante, que esté sí o sí ordenado de esta manera, en donde vamos a tener siempre nuestro X, nuestro Y y nuestros números, y todos los coeficientes van a ser, bueno, los coeficientes de X, de Y, el resultado, los coeficientes de X, de Y y del otro resultado de la segunda ecuación, van a ser números racionales, eh, y X e Y van a ser la incógnita, ¿ya? Y lo que vamos a hacer acá es calcular determinantes, eh, que es lo que se le denomina cuando uno trabaja con matrices. Eh, Se ve extraño en un comienzo, ya que es como raro la forma en cómo se presenta, y, pero si se fijan acá nosotros no utilizamos ecuaciones. ¿Ya? Entonces para aquellos que no les gustan las ecuaciones, de repente este método les va a salir como un poquito más fácil de ver. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, yo les voy a mostrar un ejemplo, ya, del cómo yo lo resuelvo, que fue un poco más fácil de cómo lo muestra acá el libro. Es lo mismo, pero en realidad está visto desde otro punto de vista. Y vamos a ver de qué manera, ¿cierto?, le resulta mejor. ¿Ya? A mi experiencia personal me ha pasado de que cuando yo presento los 4 métodos principales, que son los que hemos visto hasta el momento, a muchos les gusta este método de Kramer, ¿ya? Y de hecho muchos prefieren hacer este método que todo lo otro, ¿ya? A mí personalmente me gusta más el de reducción, pero este método es como bastante interesante de analizar, ¿ya? Entonces, vamos a tener como ejemplo esto de acá. Em, Vamos a tener este de ejemplo, perdón, y lo vamos a resolver utilizando la regla de Kramer. Lo vamos a hacer aquí al ladito. Ya. Y lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a empezar a hacer los análisis. Ya, de partida, esto que está acá está desordenado, ya que me falta una forma específica que era todo lo X, todo la Y y todos los números. Y acá veo paréntesis donde voy a tener que resolverlos y despejar. Voy a tener que multiplicar eso y despejar. Tengo que multiplicar esto y despejar. Y multiplicar esto y despejar. ¿Ya? Básicamente eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces me va a quedar, bueno, en principio tengo acá el 2x menos 7y. Y eso va a ser igual a, bueno, ahí me queda 2y. 2y más 8. Entonces esto yo lo voy a despejar y me va a quedar 2x menos, bueno, el 2 pasa restando, entonces me queda 9y igual a 8. Y ya tengo lista mi primera ecuación, ¿ya? Ahora en la segunda, ya, hagamos acá, esta va a ser la ecuación 1. Y la ecuación 2, que es la que voy a ver acá abajito, la voy a ver en azul para que se vea distinto, voy a tener que multiplicar primero 2 por y, me queda 2y, luego menos 8x es igual a 3x más 15. Entonces ahora voy a despejar todo para la izquierda porque es lo que a mí me interesa. Y ese 3 va a pasar restando. Voy a tener 8, 9, 10, 11x negativa menos 11. Ese 2y va a quedar directamente igual.
y finalmente eso me va a quedar 15. Ya. Por lo tanto, después de todos nuestros arreglos que hemos hecho, voy a poder llegar a la conclusión de que mi sistema de ecuaciones nuevo, ya, que es el que yo arreglé acá, me va a quedar de la siguiente manera. Lo voy a volver a reescribir. Entonces la primera ecuación me va a quedar 2x menos 9y igual 8. Y la segunda ecuación me va a quedar menos 11. No, que sea como... Ahí sí. X más 2y igual a 15. Ya. Y aquí ya tengo mi sistema de ecuaciones, el cual yo voy a trabajar con él. ¿Ya? Eso es como lo principal. Ya. Ahora, lo que yo voy a hacer es hacer una pequeña tablita para poder sacar los valores que yo estoy buscando. Y vamos a colocar acá otra línea y vamos a colocar acá y acá. Ya, acá va a ir la X, aquí va a ir la Y y aquí va a ir el número. ¿Ya? Colocamos el número. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener la X, la Y y el número. El resultado, por así decirlo. Y vamos a completar nuestra tablita. ¿Ya? Lo importante es que esto esté ordenado. ¿Ya? Esto es como esencial. Si yo tengo esto ordenado, lo voy a poder hacer sin ningún problema. Ahora, ¿por qué? Porque ahora para completar nuestra tablita, si ustedes se fijan, yo tengo que ver de la primera ecuación, que lo voy a escribir arriba, cuáles son los números. Y aquí solamente me van a importar los números. Por ejemplo, ¿quién acompaña la X? Lo acompaña el 2. ¿Quién acompaña la Y? La Y está acompañada del menos 9. ¿Quién acompaña el número resultado? 8. Y eso es todo lo que a mí me interesa de la primera ecuación. De la segunda ecuación yo voy a tener el menos 11, voy a tener el 2 y voy a tener el 15. Bien. Y luego de tener esta tablita, yo me olvido de mi ecuación, de mi sistema de ecuación, y ahora voy a tener que sacar tres resultados. Voy a tener que sacar un resultado que se denomina delta, ¿ya? Que va a ser una delta, va a ser una matriz, o sea, bueno, un determinante que voy a tener que calcular de una matriz. Voy a tener que sacar delta X y voy a tener que sacar delta Y. ¿Ya? Y yo les voy a enseñar cómo sacar cada uno de ellos de manera fácil. ¿Ya? Ahora, lo primero que vamos a hacer es crear, buscar quiénes son los numeritos que van a ir dentro de la matriz. ¿Ya? Y por ejemplo, para sacar delta, lo que yo voy a hacer, eso, voy a hacer esta para ordenarme. ¿Ya? Para sacar delta, delta corresponde al resultado. Por lo tanto, yo voy a tapar el resultado y todos los numeritos que me queden acá son los que yo escribo en mi matriz. Por lo tanto, ¿qué voy a escribir? El 2, el menos 9, el menos 11 y el 2. Entonces escribo el 2, el mismo orden, el menos 9, escribo el 11 y finalmente escribo el 2. ¿Te fijan? Los mismos numeritos que están en la tabla, los escribo acá. Para el delta X, yo tengo que tapar la X, pero acá yo lo escribo al revés. O sea, 8 menos 9, 15, 2. Entonces escribo 8 menos 9, 15 y 2. ¿Ya? No hay signos entre medios, sino que acá, bueno, acá me quedaron medio juntos, pero no es que sea una resta, ¿ya? Eso tiene que quedar claro, son posiciones de número. Y finalmente el delta i, yo tapo el i, y en este caso queda en ese mismo orden, ¿ya? El único que cambia el orden es el delta x, que lo escriben al revés, pero todo lo otro se mantiene. Entonces el delta i, que es tapar el i, yo coloco 2, 8, menos 11, 15. Yo coloco 2, 8, menos 11 y 15. ¿Ya? Ya, y eso sería como completar los deltas, que para muchos de repente es como lo difícil, pero de este método que lo vimos es como bastante sencillo.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para desarrollar estos determinantes? ¿Cómo vamos a calcular el valor de delta, de delta x y delta y? Para calcular delta, lo que vamos a hacer es multiplicar y restar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 2 por 2 menos y multiplicamos 11 por 9. ¿Ya? Negativos. Entonces yo voy a decir 2 por 2 menos 11 por menos 9. ¿Ya? Eso sería la primera parte. La segunda, hago lo mismo. Multiplico hacia abajo. 8 por 2 menos, multiplico hacia arriba. 15 por menos 9. Resultado. Y acá lo mismo. 2 por 15 menos 11 por 8. Y de esa manera yo voy calculando, ¿cierto?, los valores de delta. Siempre se multiplica hacia abajo menos se multiplica hacia arriba. Se multiplica hacia abajo menos se multiplica hacia arriba. ¿Ya? Esa es como la forma en cómo desarrolla esto. Entonces vamos a tener los resultados. Vamos a tener 2 por 2, 4. Y luego vamos a tener menos. Y ese menos por menos da más. Entonces 11 por 9 va a ser 99. Y 99, bueno, en este caso 4 menos 99 me va a dar menos 95. Ya, y vamos a tener el valor de delta. Ya, eso lo vamos a dejar destacadito, ¿cierto? Porque lo vamos a ocupar más adelante. Después vamos a tener que calcular el valor de x, que en este caso vamos a tener 2 por 8, 16, menos, bueno, pero este más por menos me va a dar menos, así que eso me va a quedar más. Ya, ojo, 15, bueno, más por menos menos, y con menos me va a dar más, por eso lo cambié. Y en este caso voy a tener 15 por 9 sería 15 por 10, 150, menos 15 serían 135. ¿Ya? Y ese 135 lo sumo con 16, me da 145, 151. 151. Positivo. Entonces eso va a ser el valor de delta x. Y el valor de delta y voy a tener que multiplicar 2 por 15, 30. Esto me va a dar más también, ¿cierto? Porque tengo menos por menos por menos más. Y eso sería 88. Y 88 más 30 me va a dar 80, 90, 100, 110, 118. Y tendría mi delta x, delta y, perdón. Ahora, ya que tengo todos los delta, yo voy a encontrar ahora los valores de x y de y, ya que es como la solución. Entonces, x, que es la solución 1, ¿cierto?, que es la que yo voy a buscar, va a ser igual al valor que yo obtuve en delta x dividido delta. ¿Ya? Esa es como la primera solución. Entonces, tengo que reemplazar los valores. ¿Qué me dio en delta x? Delta x me dio 151. ¿Cuánto me dio delta? Delta me dio menos 95. Y eso yo después tengo que calcularlo, me va a dar en este caso decimal. ¿Ya? Y y va a ser igual a delta y dividido delta. En este caso va a ser 118 dividido a dividido menos 95. Ya, y vamos a tener, ¿cierto?, ambos resultados. Entonces, podríamos decir, ¿cierto?,
que en este caso nuestro resultado final para nuestro sistema de ecuaciones va a ser 151,95, o sea, partido en menos 95, vamos a colocar acá la solución en rojito, porque la solución en este caso va a ser 151 negativo, ¿cierto? Vamos a hacer ese uno más. 151 negativo partido en 95, 118. Bueno, en caso de que se pueda simplificar, uno simplifica, ¿ya? Pero en este caso no se puede simplificar, por lo tanto uno lo va a dejar así. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, la solución final de nuestro sistema de ecuaciones, ¿ya? Ahora, vámonos al libro para que vean qué tanta magia se hace. Y podemos observar que es exactamente el mismo resultado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos en el libro, bueno, primero observamos que se generan las dos ecuaciones, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto? Acá en chiquitito, lo vamos a dejar acá para que vean que es exactamente lo mismo. Ahí. Vemos que primero determina, ¿cierto?, las dos ecuaciones, que en este caso determinó el 2x menos 9y igual a 8, y vemos que tenemos el menos 11 más 2y igual a 15, ¿ya? Entonces se genera el sistema de ecuaciones. Ahora, acá en el libro no hace ninguna tabla, que es la que yo hice acá, ¿ya? Porque esa tabla es muy importante para poder generar los delta, sino que acá directamente dijo que delta era 2 menos 9 menos 11 y 2, delta x era 8 menos 9, 15 y 2, y finalmente dijo que delta y era 2, 8 menos 11 y 15. Si se fijan, son los mismos, ¿ya? Y después hizo los cálculos y obtuvo 2 por 2 menos 11 menos 9, que dio menos 95, que es el menos 95 de acá. Acá le dio 151 y 118. Básicamente es lo mismo. La diferencia es que acá nosotros supimos cómo construir este delta y no sacarlo desde acá porque en realidad no lo explicaba. Y finalmente calcular x, que era delta x partido en delta. Y finalmente delta y, que era delta y partido en delta. Y vemos finalmente la solución, que es la misma que tenemos acá, ¿ya? Entonces, este método, bueno, en este caso, este sistema de ecuaciones era bastante complejo, ya que las soluciones eran números muy grandes. Si nosotros hubiéramos aplicado Kramer en el ejemplo del anterior, nos hubiéramos dado cuenta de que era mucho más sencillo de repente que usar el mismo método de resolución, de reducción, ¿ya? Pero eso es como básicamente lo que se va a trabajar y lo que tenemos que analizar hoy día, ¿ya? Ahora, con respecto a estos dos métodos, ya que igual lo bueno es que ustedes van a tener, por ejemplo, la resolución de ambos métodos, tanto la reducción como el Kramer. Eh, si yo hubiera hecho este método con igualación, sustitución o reducción, hubiera tenido que haber estado ocupando fracciones, ¿ya? Y hubiera tenido que trabajar muchas ecuaciones con fracciones. Ya si alguien lo quiere hacer por otro método, háganlo, para que vean la diferencia de usar este método con el otro. ¿Por qué? Porque en este método nosotros siempre multiplicamos y restamos, ¿ya? Y después el resultado se va a dividir el de arriba, el primer resultado, o sea, bueno, en este caso delta x partido en delta o delta y partido en delta, y vamos a tener al tiro un resultado. Y si nosotros lo sacamos con ecuaciones, va a ser un resultado que es difícil de obtener, ¿ya? Por lo tanto, este método nos va a ahorrar trabajar bastante con, especialmente a aquellos que no les gustan las ecuaciones. Este va a ser como el método que van a tener que usar en caso de no querer hacer ecuaciones ni despejar x, ¿ya? Pero eso es como lo que les puedo mencionar, ¿ya? Así que sirve, sí, es más largo, sí, es más largo, pero de repente es más sencillo porque es mecánico, porque siempre se hace lo mismo. Mientras uno tenga ordenada la ecuación, el sistema de ecuaciones, no va a tener ningún problema. Pero por lo general siempre se plantean así, se plantean desordenados para que ustedes tengan que ordenar y luego determinar. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver rápidamente qué era lo que había que hacer en actividades, que era lo que es el ítem 2, y básicamente es continuar con lo que ya teníamos, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros habíamos hecho la quincena 11
las actividades de los primeros dos métodos, que era el de igualación con sustitución, y ahora van a ser las actividades de reducción y de Kramer, que son estos dos ítems que tenemos acá, el 3 y el 4. ¿Ya? Eso solamente es lo que vamos a hacer, esos 8 ejercicios. Y esto de acá no lo vamos a hacer, y vamos a continuar con las actividades de los problemas cotidianos, que en un comienzo ustedes hicieron los 5 primeros, ahora van a tener que hacer los 5 segundos utilizando uno de los dos métodos. Puede ser Kramer o puede utilizar el método de reducción en estos 5 ejercicios que tenemos acá, ya que es de la F en adelante. ¿Ya? Y eso es el trabajo que vamos a tener que hacer esta quincena 14. Por lo tanto, nosotros la próxima semana vamos a estar revisando ejercicios, vamos a estar viendo más ejercicios con lo que respecta a reducción y Kramer, y vamos a ver y revisar algunas, básicamente más que la resolución de estos problemas, es cómo planteamos el sistema de ecuaciones, porque eso va a ser como lo difícil que vamos a tener ahora. Bien, así que eso es como lo que vamos a ver eh, el próximo martes. Bien, así que para que vengamos un poco preparados y traigamos cuáles van a ser mis dudas, ¿cierto? Para que así podamos resolver sin ningún inconveniente.